Bueno, muy buenas noches para todos. Vamos a dar inicio al encuentro del día de hoy. Ya inicia a grabar. Espero se encuentren muy bien, que estén teniendo una muy buena semana. Antes de iniciar pues con la explicación del encuentro, quiero que sepan que las evidencias de la amnistía y las evidencias que estaban pendientes por calificar de la fase de planeación ya quedaron subsanadas, ya están todas calificadas. Si de pronto a alguno pues le falta una calificación del componente técnico, pues me lo hacen saber porque hasta ayer terminé de calificar y pues ya quedaron todas listas. Entonces, me parece que hubo un buen, digamos, una buena acogida de la amnistía, ¿sí? Varios aprendices pues aprovecharon pues realmente para lo que se hace la amnistía. Algunos pues de acuerdo a las retroalimentaciones que se les hicieron, mejoraron en entregar sus evidencias, al entregarlas, sí, en la presentación, como hay otros que aún siguen repitiendo los mismos errores, cositas sencillas, ¿sí? Son cosas sencillas que pues siempre bajan puntos porque digamos que la idea es de que ustedes no sigan cometiendo los mismos errores, entonces yo se los paso una vez, dos veces, pero si en la tercera, cuarta, quinta vez siguen cometiendo los mismos errores, entonces va a bajar puntos, ¿listo? Hay unos aprendices que pues realmente reconozco que presentan muy bien sus trabajos, entonces ojalá sigan pues trabajando de esta manera. Hay otros aprendices que les falta mejorar un poco, siempre en la retroalimentación trato de decirles pues como lo que deben de mejorar. Igualmente cualquier duda con respecto a la retroalimentación o con respecto a la calificación me lo pueden hacer saber. Entonces, no siendo más, demos inicio al encuentro del día de hoy. Continuamos con la actividad de aprendizaje que iniciamos la semana anterior. Recuerden que la semana anterior tuvimos dos actividades de aprendizaje. Una pues solamente tenía una evidencia y la otra les dije que tenía, déjenme reviso por acá, creo que tiene 3 evidencias de aprendizaje. Igualmente voy a rectificar por esta parte. Bueno, esa evidencia de aprendizaje sí tiene, esa actividad de aprendizaje, qué pena, tiene 3 evidencias. La primera era la de la entrevista al conductor. Hay unos aprendices que hicieron muy bien esa entrevista. Hay otros que les faltó indagar un poco más el tema de la documentación. Recuerden que está bien que ustedes indaguen sobre el proceso que ellos hacen en cuanto al transporte, de pronto hay unos que indagaron sobre costos, otro tipo de información, pues que es bueno, pero que ustedes saben que lo que debía de resaltar en dicha entrevista era que ustedes indagaran sobre la documentación del transporte. Entonces hay unos que se me quedaron muy cortos con respecto a estas preguntas, ¿listo? Hay otros que hicieron caso omiso a lo que les dije que debían de entregar el banco de preguntas en un documento. Recuerden también algo muy puntual, creo que ya se los he dicho hasta personitas que me escriben por algo de una evidencia y siempre les digo, suban solo un archivo, ¿sí? Siempre suban solo un archivo porque el instructor siempre se va a ir al primer archivo que le aparece. Listo, entonces si ustedes me suben 2, 3 archivos diferentes, entonces yo no voy a saber cuál voy a calificar. Entonces siempre, siempre como lineamiento de todas las evidencias se les dice que suban un archivo. Listo, ese es el que se les califica, el que ustedes suban. Si ustedes suben 3, 4 aparte, uno bueno, suben el malo, suben el más o menos, el cortado, no, pues imagínense pues cuál voy a calificar entonces. Entonces, volviendo nuevamente a la actividad de aprendizaje, es interpretar términos de negociación según normativa de comercio y el resultado de aprendizaje es estructurar el plan de transporte según términos de negociación.
Para esta actividad de aprendizaje el día de hoy tenemos una nueva evidencia. La evidencia se llama estudio de casos, selección de unidad vehicular, formatos y lista de chequeo. Nos dice que con el conocimiento previo del tipo de servicio de transporte a realizar, el aprendiz podrá realizar una planeación adecuada del servicio, identificando los recursos requeridos y facilitando la identificación y diligenciamiento de la documentación correspondiente. El instructor planteará un estudio de caso para un despacho de pasajeros o carga. Con lo anterior, el aprendiz procederá a seleccionar y asignar el tipo de unidad vehicular con todas las características que le correspondan. Esto con el fin de realizar las solicitudes de recursos a la compañía debidamente sustentadas a las empresas, entre paréntesis está el qué, cómo, dónde y cuándo. Posteriormente, realizará el diligenciamiento de los documentos correspondientes al transporte requerido que permita cumplir con el servicio de transporte. Una vez realice la actividad, por favor guarde todos los documentos generados en formato PDF. Listo. ¿Qué se pide para esta evidencia? Lo primero, pues, es un estudio de caso. Ya ahorita les voy a mostrar el estudio de caso. Es de la empresa ABC el estudio de caso que yo les voy a entregar. Igualmente se los voy a compartir en PDF, pero ahorita lo vamos a leer. Ese estudio de caso ustedes lo encuentran en el material de apoyo que tienen en la plataforma, ¿sí? El que encuentran en la plataforma ya tiene una solución breve. La idea no es que ustedes copien la respuesta a las preguntas que yo necesito que ustedes contesten de ese estudio de caso, ¿sí? No es que copien las mismas tal cual como están en la plataforma, no, de acuerdo a lo que está ahí, ¿sí? De acuerdo a esas respuestas, ustedes deben de profundizar y adjuntar pantallazos o imágenes de la documentación que resuelva ese estudio de caso. ¿Listo? ¿Qué deben de tener en cuenta? Ya voy a proceder entonces a leerles el estudio de caso. Denme un segundito por acá que está escribiendo. No puede ingresar. Bueno, ya que revise. Entonces, procedo a leerles. Nos dice que el conductor del vehículo de la empresa ABC que transporta maquinaria extradimensionada desde el municipio de Barrancabermeja hasta la ciudad de Bucaramanga decide tomar ruta no autorizada y es detenido por las autoridades de tránsito siendo las 3 a.m., las cuales le solicitan la documentación pertinente. Luego de revisar la documentación, el vehículo es retenido y puesto en custodia por las autoridades de tránsito. Ese es el caso que tenemos. Si ustedes ven en ese estudio de caso, ya nos está diciendo cuál es el tipo de vehículo que vamos a manejar. ¿Quién me dice cuál es el tipo de vehículo? De acuerdo a lo que dice el estudio de caso. Un vehículo de carga pesada. Que transporta maquinaria extradimensionada. ¿Listo? Entonces, esta parte que nos dice, qué pena, estoy un poquito con la garganta indispuesta. Nos dice que con el conocimiento previo del tipo de servicio de transporte a realizar, el aprendiz podrá realizar una planeación adecuada del servicio, identificando los recursos requeridos y facilitando, bueno, por aquí nos dice, procederá a seleccionar y asignar el tipo de unidad vehicular con todas las características que le corresponden. Entonces, aquí en este caso ya nos está adelantando una parte, ¿sí? Ustedes deben de tener en cuenta que debe ser un vehículo que transporta maquinaria extradimensionada, me deben de poner la imagen, me deben de poner sus características, ¿sí? ¿Cuáles son sus dimensiones? ¿Cuál es el peso que puede cargar? Toda la información del vehículo que ustedes pues seleccionaron. ¿Listo? Y deben de proceder a responder las siguientes preguntas que les voy a leer, pero igualmente yo les voy a compartir el PDF para que ustedes se basen y pues vean bien el caso.
¿qué deben de responder? La primera pregunta es ¿qué sucedió? La segunda, ¿qué documentos portaba? La tercera es ¿qué documentos no portaba? ¿Qué hizo la empresa al Discúlpame, instructora. Buenas noches. ¿Tú estás exponiendo las preguntas o es que no las veo acá en la presentación? No, ahí en la presentación no está. Yo se las estoy diciendo en este momento, pero como les digo, se las voy a compartir en el PDF. ¿Listo, Camilo? Vale, gracias. Buenas noches, qué pena. Buenas noches, tranquila. Entonces, ¿qué hizo la empresa al enterarse? ¿Cuáles fueron las consecuencias y qué falencias se identificaron en el proceso? De acuerdo a lo que ustedes vayan contestando en estas preguntas, deben de ir relacionando la documentación. En este caso, pues aquí en la guía nos dice que deben ser documentos que ustedes diligencien, ¿sí? Pero no tengo, de acuerdo a este caso que planteé acá, pues hay unos documentos que no son de diligenciar. Entonces, simplemente buscan la imagen y me ponen, digamos, la definición o la característica de dicho documento, ¿sí? ¿Dudas o inquietudes hasta allí? Vuelvo y repito lo que deben. Sí, dime, Camilo. Bueno, listo. Entonces, para contextualizar, digamos, ese caso está dentro de, digamos, de la guía, ¿cierto? El caso que... No está dentro de la guía. Ah, ya, Es un es un caso caso que está, hipotético. sí, pero este caso está en el material de apoyo, pero está básico. O sea, no están las respuestas profundizadas. ¿Listo? Dime, Camilo. Qué pena. Bueno, digamos, ese es un caso hipotético. Digamos, se nos fue el vehículo, hizo una ruta diferente, tomó otra ruta, entonces por cambio de ruta se hace la inmovilización. Por cada pregunta que se hace, entonces se tiene que hacer un formato. Si no está ese Debe formato, responder primero la pregunta. sí. Si esa pregunta tiene documentación ahí relacionada, por ejemplo, ustedes van a ver, ahí les voy a leer una de las respuestas que igualmente ustedes las van a encontrar en el material de apoyo. Nos dice, ¿qué documentos portaba? Entonces dice, cédula de ciudadanía del conductor, licencia de conducción del conductor, licencia de tránsito del vehículo, carta de propiedad del semirremolque, manifiesto de carga, revisión técnico-mecánica, seguro obligatorio de accidentes de tránsito o SOA, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la documentación que ustedes relacionen ahí, me deben de adjuntar imágenes de esa documentación, ¿listo? Por ejemplo, en la primera pregunta no deben de relacionar ninguna imagen de documentación, ¿sí? Porque la primera pregunta es ¿qué sucedió? Entonces ustedes van a poner contexto de por qué pasó, por qué se inmovilizó el vehículo, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso van a dar contestación. Hay unas Sí, señor. respuestas que como ustedes no les están dando, si ustedes ven en el estudio de caso, no les están dando tanta información, entonces hay cosas que ustedes deben de poner hipotéticas, ¿sí? ¿Más dudas o inquietudes? Ya van entrando en contexto, igualmente cuando les comparta el PDF, yo sé que van a poder entender un poco más. Hay aprendices, en otras fichas me ha pasado, es que me comparten la evidencia tal cual como yo se las envío. Porque como yo se las envío está, pues esto que les estoy aquí presentando, ¿sí? El enunciado del estudio de caso, las preguntas y su respuesta, pero la respuesta es corta. Entonces los aprendices dicen, no, eso ya está resuelto, simplemente cogen y suben a la plataforma. Pues claramente yo voy a desaprobar porque pues no están haciendo nada. Entonces la idea es que profundicen ustedes y si ustedes deciden escoger también que me, diga, pues, me digan todas las características del vehículo, ¿sí? Que usted está utilizando.
toda esa información que ustedes puedan sacar de este estudio de caso. Dime, Andrés. Pues, instructora, tengo una duda. Lo que pasa es que ahí, pues el caso es muy amplio y deja mucho para estar. Es que dependiendo del tipo de carga extrapesada o extradimensionada, cambia el Claro, tipo de y llegan a cambiar incluso ciertos claro. documentos. Si es carga extradimensionada con una adicional de una carga extrapesada que sea superior a 65 toneladas, ya la empresa tiene que tener adicional una licencia especial que tienen todos los Claro, conductores de carga, porque ya no solamente lo lleva un cabezote, sino lo llevan unos carromachos adaptables por la cantidad de peso. Adicional ya no sería un semirremolque, serían sí, semirremolques adicionales con giros adicionales y eso ya lleva más personal y más documentación de permiso. Ahí se podría decir, primero, la carga extradimensionada solamente tiene permiso para transitar de 6 de la mañana a 6 de la tarde por cualquier parte del corredor nacional. Y con tema de escolta, compañero. Y con tema de Sí, escolta, no jalo tampoco. exacto, pero el escolta también depende. Puede ser una carga extradimensionada, pero sin requerir escolta, porque en la nueva resolución tiene que superar 1 metro atrás o 1 metro a los lados del semirremolque, pero si la carga extradimensionada, un ejemplo, es una trituradora de concreto, la cual lleva la banda hacia adelante y no supera la dimensión del cabezote, no es el, el carro escolta. Andrés, por eso te decía que hay respuestas que son hipotéticas. Ustedes van a escoger su tipo de carga que van a manejar. El caso está abierto para que ustedes, de acuerdo ya a los conocimientos que han adquirido, pues puedan dar respuesta. Por eso te digo que hay respuestas e información que ustedes van a poner hipotéticamente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo por esa Sí, parte, sí. Andrés? Bueno, sí, señora, porque pues como la pregunta es tan amplia y realmente en Sí, cuanto a ese tema, por eso ya te demasiado había, amplio. sí, sí, perfecto, entiendo, Andrés. Gracias igualmente por la aclaración, pero sí ya había dicho que hay respuestas e información que va a ser hipotética, porque el estudio de caso es abierto para eso mismo, para que ustedes indaguen. Instructora, digamos, Andrés se refiere al tema, digamos, de la carga, pero yo también me puedo referir al tema de la inmovilización. ¿Por qué? Ajá, Porque, digamos, más que todos los de tránsito se molestan, es pero por, digamos, temas de los permisos de requeridos, ¿sí? documentación, sí. De documentación, claro, pero entonces cuando hay una inmovilización, el vehículo se deja, digamos, salvaguardado en un En patio el patio, sí. directamente, Ujú, exacto. Y ahí se tiene que entregar un inventario, también se claro, tiene que hacer claro. unos temas de elementos Pero materiales no, probados. pero esa documentación, si no, no nos vamos a ir para esa parte. ¿Listo? Ok, solamente es en el tema de la inmovilización como Sí, tal, sí, le sí, hace sí. O sea, comparendo y ya. digamos, aquí se llega a la conclusión de que pues las autoridades de tránsito inmovilizan el vehículo, sí, esa es la conclusión, pero no vamos a indagar qué pasa después de esa inmovilización. Listo, lo que necesitamos es el tema de la documentación en el proceso del transporte. ¿Listo? Vale, vale, sí, o sea, sería en el caso que nos representas ahorita, en ese caso es donde se hace la inmovilización por un tema de extradimensión de la carga. En eso estamos, ¿cierto? Eso es lo básico. También por la hora en la que está siendo, eh, digamos, pues cogido el vehículo, ¿no? Mira, Sí, son sí, las sí, 3 en de la la restricción, mañana. porque es Ujú. Barranca, Barranquilla, creo que es que, no, ya, Barranca Bucaramanga, Bermeja, Barranca Bermeja, Bucaramanga. Bucaramanga. Y ahí toca mirar la hora, también la hora zanahoria de ese punto también, y los permisos Ujú. requeridos para poder transportar carga Y pesada. teniendo en cuenta que sí, exacto, que es un vehículo de transporte de maquinaria estará dimensionada. Exactamente, vale, perfecto. Listo. ¿Alguna otra duda, inquietud?
Listo. Teniendo en cuenta lo explicado, el producto a entregar es el estudio de caso y la selección de unidad vehicular, formatos y lista de chequeo. La lista de chequeo no la vamos a manejar en esta evidencia porque primero necesito explicarles cuáles son todos los parámetros para una lista de chequeo y eso lo vemos más adelante. Entonces, en esta evidencia no vamos a manejar lista de chequeo, ¿listo? O sea, la creación de una lista de chequeo, porque eso era lo que traía la guía. El formato que deben de entregar la evidencia es en PDF. Nuevamente, recuerden siempre el formato en el que se piden las evidencias. Aún hay aprendices que siguen entregando en un formato no correspondiente. La fecha de final. ¿Sí? Discúlpame. No, ahí quedé un poco perdido. Digamos acá, donde se está haciendo el requerimiento, dice selección de unidad vehicular. Ahí entraría el tema de documentación más los formatos y lista de chequeo. O sea, el checklist no lo tenemos en cuenta, no lo hacemos. Pues si ustedes lo tienen como documentación de acuerdo en sus respuestas, pues pueden adjuntar imágenes, sino que en esta evidencia lo que debíamos de hacer era una creación de lista de chequeo, ¿sí? Para Bueno. revisar el tema, pero ese sí lo vamos a ver más adelante. Vale, sí, pues sí, ese sí sería entrar a Pueden profundidad adjuntar una porque es el imagen y todo eso. Exacto, sí. Sí, eso sí, en mi flota siempre se requiere a primera hora y es el primer requisito para poder entregar despacho es hacer el checklist. Sí, sino que es que en esta evidencia lo que se pedía era la creación de esa lista de chequeo, ¿sí? Entonces, por eso te estoy Vale, diciendo que no se va a manejar porque necesito primero explicarles cuáles son los parámetros para la creación de una lista de chequeo. perfecto. Listo. ¿Alguna otra duda, inquietud? Bueno, igualmente si les va pues teniendo dudas cuando vayan resolviendo el estudio de caso, cuando vayan resolviendo la evidencia, me la pueden hacer saber igualmente por WhatsApp. La fecha de finalización de esta evidencia es el 18 de agosto del 2024. Tienen plazo hasta el día domingo. No sé cómo están en los otros componentes, en la parte transversal y de bilingüismo, si tienen muchas evidencias. ¿Necesitan más días para resolver este estudio de caso o está bien a fecha de finalización? Voy a revisar acá el cronograma de ustedes. Una parte transversal. De agosto. Tienen una evidencia en este momento en la parte transversal que inició el 2 de agosto y finaliza el 18, ¿cierto? Ya se las explicó la instructora. Sí, señora, la semana pasada. Listo, la del plan de mejora de productos, o sea que esa finaliza, pero ya la tienen hace, desde el 2, ahí esa evidencia porque quedó tan rara esa fecha. 2 de agosto. De esa evidencia tan rara esa fecha. 2 de agosto, bueno, esa evidencia sí tuvieron bastante tiempito. Y bilingüismo. Bilingüismo tampoco tienen ninguna que finalice este domingo, entonces vamos a dejar la fecha de finalización igualmente para el 18 de agosto. ¿Están de acuerdo? Ya que no tienen, pues, digamos, para entregar esta semana, por ejemplo, la de transversal la tienen abierta desde el 2 de agosto, ¿no? O apenas se les explicaron esta semana. Porfa, María Alejandra, corrígeme. No, señora, las dos evidencias de transversal las explicaron la semana pasada. Y las dos quedaron para este domingo, para el 18. Listo. Entonces han tenido bastante tiempo. Entonces, listo, de acuerdo. Que finalicemos esta evidencia, todos.
Para el 18, de acuerdo a la fecha de finalización. Por mí no hay inconveniente. Listo. Los otros compañeros. María Alejandra, ¿estás de acuerdo? Loreinis. Sí, sí, señora, yo estoy de acuerdo con la fecha. Listo. Bueno, entonces, ya habiendo explicado la evidencia, vamos a continuar con la explicación del tema. ¿Quién me recuerda lo que vimos en la semana anterior? Hagamos un recorderis. Se habló sobre Pues la semana anterior. Habla, Cami. Bueno, gracias. Primero, bueno, dale, dale primero tranquila. María Alejandra y luego continuamos Sí. con Camila. Dale, se habló sobre la documentación reglamentaria en todos los medios de transporte para su proceso de inicio a finalización de la actividad. Listo, gracias María Alejandra. Camilo, ¿qué nos puede decir lo que vimos de la semana pasada? Bien conocimos, también miramos sobre, o se habló sobre el tema de de los modos y medios de transporte. También quedamos se habló sobre el tema de las evidencias y lo que estaba pendiente. Haciendo aquí también un recorderis también el tema de lo que teníamos que hacer, las evidencias pendientes, que era sobre, digamos, la entrevista al conductor de transporte, pero entonces ahí pues llegamos a un acuerdo que se puede hacer a transporte público o a transporte de carga. ¿Qué más era pues hacer el tema de las preguntas, hacer como la especie de matriz de preguntas, pero no recuerdo así más. Bueno, sí, está muy bien, Camilo, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con el tema de gestión de requerimientos y disponibilidad de la organización. Entonces, estos dos aspectos los vamos a ver antes de iniciar con los términos de negociación y con los contratos que tenemos en el transporte. Son muy importantes, son dos aspectos claves en la operación dentro de una empresa. Por la parte de gestión de requerimientos, podemos decir que la gestión de requerimientos se refiere al proceso de identificar, documentar, analizar y acordar los requisitos de un proyecto o de un sistema que se debe cumplir. Este proceso es fundamental para garantizar que el producto final cumpla con las expectativas de los clientes y los usuarios. Involucra varias etapas que son la recopilación de los requerimientos, que es donde se obtienen las necesidades y deseos de los interesados. Más adelante vamos a ver cómo hacer el tema del pronóstico, vamos a ver el tema de la oferta y la demanda, que también es muy relacionado con este tema. La otra etapa es la documentación, que es donde se formalizan los requerimientos en documentos que sean claros y comprensibles. Se debe realizar un análisis en el que se evalúen los requerimientos para asegurar que sean factibles, claros y completos. También se debe de priorizar cuáles son los requerimientos más importantes o urgentes para un proyecto o para un proceso operativo. Y como por último, pues sería la aprobación y control de cambios, que son los requerimientos pues revisados y aprobados formalmente. Cualquier cambio posterior debe ser gestionado cuidadosamente para evitar desviaciones en un proceso operativo. Por la parte pues de la disponibilidad, debemos decir que la disponibilidad de la organización se refiere a los recursos tanto humanos como técnicos y financieros que la empresa tiene a disposición para llevar a cabo sus actividades y cumplir con los requerimientos del proyecto. Aquí viene una pregunta: ¿cuáles creen ustedes que son los recursos que necesita una empresa para realizar todo su proceso operativo y también administrativo?
Alguien diferente que Yo me digo pueda dar que, respuesta. Bueno, bueno, espérate, Camila, a ver quién más me responde. Si no, me respondes tú. ¿Quién más me puede dar respuesta? ¿Cuáles creen que son los recursos que necesita una empresa para hacer toda su ejecución? Bueno, Camilo, dime tú. Los otros no sé por qué no contestan. bueno, dentro de mi organización y el estudio que le he hecho, donde yo estoy ahorita laborando, es una empresa de transporte público. Bueno, Ujú, yo creo que lo primordial, y yo digo que número uno, el factor humano, ujú, tanto administrativo como operativo. ¿Sí? Yo estoy en el área operativa. Lo primero. Segundo, el factor o el músculo financiero, que es una cooperativa, y los asociados son los que le inyectan ese recurso para que no caiga, ¿sí? Entonces se da en el tema, digamos, recursos humanos, ahí ya vendría el otro tema que sería contabilidad, ¿sí? ujú, El tema gerencial, está encabezado en nosotros por el gerente ahorita actualmente o el administrador. ujú, Está el comité o el consejo de asociados, que es el que sí, regula todo lo que hace el plan de inversión. Digamos, otro punto muy importante, el tema social. La empresa hace de tejido social en cuanto con la comunidad y, digamos, se hacen unas especies como de convenios interadministrativos entre lo público y lo privado, como la alcaldía, sí, digamos. Voy a colocar un ejemplo. En Madrid, Cundinamarca, se dañó la vía en una parte, entonces nos pidieron recursos ujú, ahorita, entonces estamos haciendo un tema también de inversión y tejido social de ese barrio, porque pasamos también por ahí y se daña la vía. Entonces yo digo, el tema económico, el tema de recursos sí, humanos, y un tema operativo que es el que dirige toda la parte, digamos, de programaciones de rutas, GPS y tema tecnológico. Creo que es muy importante eso. Y pues por último, dejar el tema mecánico o el tema, digamos, de vehicular, la planta vehicular, que es lo que hace que potencia una empresa. Esa es, digamos, como la base sólida donde uno puede arrancar, digamos, yo quiero montarme una flota de taxis, pero si no tengo los taxis, pues no puedo cristalizar esa idea. Entonces tenemos que tener los carros. Yo digo que sería esos cuatro factores: recursos humanos, dinero, planta o tema de vehículos y el tema, pues, operativo. listo, perfecto, Camilo, gracias. Entonces, sí, podemos eh, agruparlo en cuatro, ¿sí? Tenemos recursos humanos, pues que debe estar el personal con las habilidades y unos conocimientos necesarios. Los recursos técnicos, que dentro de este encontramos las herramientas, la tecnología y todo el tema del equipamiento disponible. Están los recursos financieros, ¿sí? Todo el tema de presupuesto. Y también, muy importante, no se nos puede olvidar, la infraestructura, ¿sí? Que son los espacios físicos y también pues los sistemas y las redes de comunicación que se vayan a necesitar en una empresa. ¿Listo? La relación que tiene entre gestión de requerimientos y disponibilidad de la organización se debe de considerar la disponibilidad de la organización para asegurar que los objetivos del proyecto sean alcanzables. Si los recursos disponibles son limitados, los requerimientos pueden necesitar ser ajustados o priorizados de manera que el proyecto o la empresa siga siendo viable. Por ejemplo, si un proyecto requiere habilidades técnicas específicas, pero la organización no cuenta con un personal adecuado, pues se debe de considerar la contratación de nuevos empleados, la formación del personal existente o la externalización de servicios. Igualmente, si el presupuesto es limitado, los requerimientos más costosos pueden necesitar ser replanteados o pospuestos, ¿sí? Esto es muy importante y siempre doy, pues digamos, como ese abrebocas antes de ver todo el tema de los términos de negociación,
porque nosotros debemos de tener muy en cuenta cómo está conformada una empresa o cómo está conformada una entidad o cómo está conformado un negocio para saber cuál va a ser la disponibilidad, cuál va a ser el tema de gestión, cuáles son los requerimientos que yo debo de tener en cuenta para poder ejecutar el proceso, para poder ejecutar un proyecto. ¿Listo? Entonces es muy importante. En la fase de planeación, me gusta mucho esa fase porque digamos que pues nos salimos un poco del tema del transporte, pero vemos una parte muy importante que es el tema del talento humano, ¿sí? Y es muy importante conocer el talento humano de una empresa porque sin este nosotros no podríamos ejecutar pues todo lo que necesitamos en una empresa, ¿sí? Entonces, ya después, no sé si tienen dudas o inquietudes hasta allí. Bueno, entonces continuemos. Hablemos de los términos de negociación. Los términos de negociación se refieren a las condiciones, acuerdos y reglas que las partes involucradas en una negociación acuerdan para llegar a un acuerdo mutuo. Estos términos son cruciales para asegurar que todas las partes tengan un entendimiento claro y compartido de lo que se espera de cada uno. ¿Sí? Los objetivos de los términos de negociación son que las necesidades o los deseos fundamentales pues, que motivan a las partes a negociar, identificar estos intereses, pues es muy esencial para encontrar soluciones mutuamente beneficiosas. También pues que los resultados concretos de cada parte pues se esperan lograr a través de la negociación. Lo segundo muy importante en los términos de negociación son las condiciones y las cláusulas. ¿Qué son o qué tenemos dentro de estas condiciones y cláusulas? Tenemos las condiciones de pago, ¿sí? Que son los acuerdos sobre cómo y cuándo se realizan los pagos en caso de que la negociación involucre una transacción financiera. Tenemos también dentro de los plazos y los tiempos, ¿sí? Establecer todas las fechas y plazos para la ejecución de lo acordado, incluyendo las fechas de entrega, plazos de pago, bueno, lo relacionado con el tema de las fechas. También tenemos las garantías, ¿sí? Que son los compromisos de las partes para asegurar la calidad o cumplimiento de las condiciones acordadas. Y también tenemos las cláusulas que definen las consecuencias en caso de incumplimiento de los términos acordados. También tenemos dentro de los términos de negociación el alcance del acuerdo, ¿sí? Definir claramente qué se incluye y qué no dentro del acuerdo para evitar malentendidos y también las limitaciones, ¿sí? Especificar pues de cualquier restricción o condición que limite el alcance del acuerdo. También tiene un punto muy importante que es la confidencialidad, ¿sí? Un acuerdo de confidencialidad, ¿sí? Un compromiso de las partes para no divulgar información sensible compartida durante la negociación y pues especificar las consecuencias legales en caso de que una parte incumpla el acuerdo de confidencialidad. Un punto también importante es la resolución de conflictos, establecer mecanismos para resolver disputas de manera amistosa mediante la intervención de un tercero neutral y determinar las leyes y el sistema judicial que regirá en caso de que surjan disputas legales. También, pues, claramente los términos de negociación tienen que tener unas obligaciones y responsabilidades, definir claramente cuáles son las responsabilidades de cada parte en el acuerdo y establecer cómo se medirá y verificará el cumplimiento de las obligaciones. Digamos que si ustedes escuchan estos puntos que les estoy dando, ustedes pueden asociarlo con un contrato que uno tiene laboral, ¿sí? Muchos de estos puntos que yo les estoy nombrando los podemos encontrar en un acuerdo, en un contrato laboral que tenemos con una empresa, ¿sí? Así parecido, pues son los términos de negociación. ¿Listo? ¿Dudas hasta allí? Bueno,
Otro punto de los términos de negociación son las cláusulas de rescisión, donde se establecen las condiciones bajo las cuales una o ambas partes pueden terminar el acuerdo, y también donde se definen las compensaciones que se deben en caso de terminación anticipada del acuerdo. Hay otros términos específicos como la exclusividad o los derechos de propiedad, ¿sí? Que son acuerdos sobre la titularidad de activos, propiedad intelectual o cualquier otro recurso involucrado. ¿Les queda claro qué son los términos de negociación? Es muy fundamental los términos de negociación para asegurar un acuerdo justo y efectivo. Se deben de detallar y acordar estos términos con una claridad. Se debe, pues, con una claridad, digamos, que minimice el riesgo de malentendidos y conflictos futuros, y pues que facilite una relación de colaboración y confianza entre las partes. ¿Claro hasta allí? Sí, sí, señora. Claro, eso es un contrato. Eso se ve mucho digamos, en cooperativas o empresas. Eso lo estaba ahorita analizando. Y Ujú. siempre en los contratos se puede, pues, ver eso, lo que su merced acabó de comentar. Claro que sí. Bueno, entonces ya nos vamos para la negociación internacional, que es un proceso en el cual dos o más partes de diferentes países o culturas intentan alcanzar un acuerdo que beneficie a todos los involucrados. Debido, pues, a las diferencias culturales, legales, económicas y políticas, la negociación internacional es más compleja que la negociación doméstica, ¿sí? Algunos de los aspectos más relevantes de este tipo de negociación son las diferencias culturales. Las diferencias en los estilos de comunicación pueden afectar la claridad y el entendimiento de las negociaciones. En algunas culturas, pues, la comunicación es directa y explícita, mientras que en otras puede ser más indirecta y depender del contexto. También, pues, los modales y la puntualidad, la forma de vestirse, las normas de cortesía varían entre culturas y pueden influir en la percepción y el éxito de la negociación. También otro aspecto importante es el marco legal y regulatorio. Las leyes comerciales, laborales y de propiedad intelectual varían significativamente entre los países, y es fundamental comprender el marco legal de las jurisdicciones involucradas para evitar unos problemas legales. Los acuerdos deben estar claramente definidos, lo que hablábamos ahorita, para ser, pues, ejecutables bajo las leyes de las diferentes jurisdicciones. Esto incluye la definición de la ley aplicable y la jurisdicción en caso de disputas. Aspecto también importante, las monedas y las finanzas. La fluctuación de las monedas pueden afectar el valor de los acuerdos financieros internacionales. Es crucial considerar la posibilidad de usar contratos de futuros o seguros para mitigar el riesgo cambiario, y se deben acordar unos términos claros sobre la moneda de pago, los plazos y los métodos de transferencia internacional de fondos. También se pueden ver involucrados los aspectos políticos, ¿sí? La estabilidad del entorno político del país de una de las partes puede afectar la confianza y la disposición de asumir riesgos. Las políticas exteriores, sanciones y relaciones diplomáticas entre los países de las partes negociadoras pueden influir en el proceso. Se deben también, pues, considerar estrategias, ¿sí? En la negociación internacional es útil considerar alianzas estratégicas con socios locales o internacionales para mejorar la posición negociadora, y pues se debe de ser flexible y estar dispuesto a adaptar las estrategias en respuesta a los cambios en el entorno internacional, ¿sí? El tema de la adaptabilidad. Y un tema muy importante son la logística y operaciones. Los acuerdos deben considerar los costos, los tiempos asociados con el transporte internacional, las aduanas, ¿sí? La logística. Es importante entender las implicaciones globales de la cadena de suministro, incluyendo posibles retrasos, aranceles
y las regulaciones de importación y exportación. ¿Queda claro el término de negociación internacional? Señora. Bueno, antes de ver el término de Incoterms, vamos a ver un videíto. Bueno, creo que aquí en este videito no explicamos, vamos a hablar entonces primero de los Incoterms. Los Incoterms son un conjunto de términos estandarizados publicados por la Cámara de Comercio Internacional que definen las responsabilidades de compradores y vendedores en transacciones internacionales de bienes. Estos términos establecen claramente quién es responsable de los costos y riesgos asociados con el transporte, con la carga, el seguro y las aduanas de los productos. Los Incoterms se actualizan periódicamente para adaptarse a las prácticas comerciales cambiantes, ¿sí? La versión más reciente que tenemos de los Incoterms es del año 2020. ¿Cuál es la importancia de estos términos? Pues la claridad en las responsabilidades, ya que proporcionan un marco claro para las responsabilidades y los riesgos entre los compradores y vendedores, reduciendo malentendidos y disputas. Los Incoterms son reconocidos globalmente, lo que facilita el comercio internacional al proporcionar un lenguaje común. También define claramente cuándo y dónde se transfiere el riesgo de una a otra parte. Los Incoterms ayudan a las empresas a gestionar mejor los riesgos asociados con el conjunto internacional y en muchos casos los contratos internacionales de compraventa hacen referencia a los Incoterms para garantizar que las obligaciones de las partes estén claramente establecidas y sean ejecutables. Entonces, como conclusión de pues podemos entender que es una herramienta esencial en el conjunto internacional, ya que proporciona pues un marco muy claro y estandarizado para definir las obligaciones de las partes en una transacción, ¿sí? Vamos a continuar viendo un videíto y ya procedemos a ver, por favor me confirman si pueden escuchar el video. ¿Lo escuchan? Sí, señora, claro. ¿Sí? ¿Sí lo escuchan? Ay, bueno. Bueno, es que tengo un micrófono dañado del computador y me tocó con, no sé, bueno.
Listo. ¿Alguna duda del video? Bueno, de acuerdo a lo que vimos en el video, podemos decir que la clasificación de los Incoterms se pueden dividir en dos grandes categorías, ¿sí? Según el medio de transporte. Tenemos los Incoterms para cualquier modo de transporte, ya sea terrestre, marítimo, aéreo, ferroviario o también multimodal, sin la combinación de ellos. Y tenemos la otra clasificación, que son los Incoterms exclusivos para el transporte marítimo y fluvial o fluvial, ¿sí? Para iniciar con la explicación de estos, iniciamos con el Incoterms EXW o Edsworth, o en español en fábrica, ¿sí? Es uno de los Incoterms más utilizados en el comercio internacional y se define una de las obligaciones mínimas para el vendedor y máximas para el comprador. Bajo el Edsworth, el vendedor cumple con su obligación cuando pone las mercancías a disposición del comprador en sus propias instalaciones, ya sea una fábrica o un almacén, o en otro lugar designado, ¿sí? Las características de este Incoterms son, pues, las responsabilidades del vendedor. Las responsabilidades del vendedor son la disponibilidad de la mercancía. El vendedor debe poner la mercancía a disposición del comprador en el lugar acordado, en la fecha acordada o dentro del plazo especificado. En términos de documentación, el vendedor debe proporcionar la factura comercial y cualquier otro documento necesario para que el comprador pueda retirar la mercancía. Y con respecto a la carga, bajo Edsworth, el vendedor no está obligado a cargar la mercancía en el vehículo de transporte proporcionado por el comprador. Sin embargo, si lo hace a riesgo y cuenta del comprador, ¿sí? ¿Cuáles son las responsabilidades del comprador en ese término? En cuanto a transporte, el comprador es responsable de organizar y pagar todos los costos asociados con el transporte desde las instalaciones del vendedor hasta el destino final, incluyendo la carga, el transporte interno y el transporte internacional. Y en cuanto al despacho de aduana y exportación, aunque el despacho de aduana para la exportación es tradicionalmente responsabilidad del comprador, bajo Edsworth, en la práctica, el vendedor a menudo realiza ese trámite para facilitar el proceso. Si lo hace, el comprador sigue siendo el responsable de cualquier costo y riesgo relacionado con ese proceso.
En este término, el comprador asume todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el momento en que está disponible en el lugar acordado, y el comprador es responsable de contratar cualquier seguro necesario durante el transporte. ¿Cuáles son las ventajas de este? Para el vendedor, pues bajo Edgewater, el vendedor tiene un compromiso mínimo, ya que no tiene que encargarse del transporte, despacho de aduanas, ni asumir riesgos después de que la mercancía está disponible para el comprador. Y también pues el vendedor solo debe asegurarse de que la mercancía esté disponible en el lugar y momentos acordados, facilitando la logística interna. Desventajas del Edgewater para el comprador es que el comprador asume la mayor parte de la responsabilidad y los riesgos, lo que incluye la organización de todo el transporte, las formalidades aduaneras y la contratación de los seguros. Y el comprador debe gestionar toda la cadena logística desde la fábrica del vendedor hasta el destino final, lo que puede ser pues complejo si no se tiene experiencia en el país de origen. ¿Dudas de este término? Este término es utilizado tanto en operaciones nacionales como internacionales para aclarar, especialmente cuando el comprador tiene una infraestructura robusta para manejar la logística y el transporte internacional. ¿Listo? Bueno, entonces, conclusión de este término es que es un Incoterm que ofrece simplicidad y minimiza las obligaciones para el vendedor, pero impone la máxima responsabilidad sobre el comprador, ¿sí? Es ideal para transacciones donde el comprador pues tenga una capacidad logística para gestionar la exportación y el transporte internacional, o cuando desee tener pues el control completo sobre todo el proceso de envío. Continuamos con los Incoterms del grupo F, ¿sí? Tenemos como primero el FCA o Free Carrier, ¿sí? En español, libre transportista. Este término es uno de los Incoterms más versátiles y ampliamente utilizados en el comercio internacional. Bajo FCA, el vendedor cumple con su obligación de entrega cuando pone la mercancía en manos del transportista designado por el comprador en un lugar acordado. Este término es aplicable a cualquier modo de transporte y también pues para el transporte multimodal. Las responsabilidades del vendedor en este término: en cuanto a la entrega de la mercancía, pues el vendedor es responsable de entregar la mercancía correctamente embalada y lista para el transporte al transportista o a otra persona designada para el comprador en el lugar acordado. La entrega puede realizarse en las instalaciones del vendedor o en otro lugar específico como un puerto o un aeropuerto. En cuanto al despacho de aduana y exportación, el vendedor se encarga del despacho de aduana para la exportación de la mercancía. Esto incluye la obtención de los permisos necesarios para la prestación de la documentación requerida y el pago de los derechos de exportación. Y el vendedor en este término debe proporcionar al comprador la documentación que certifique que la entrega se ha realizado, así como cualquier otro documento necesario para el transporte y la aduana al destino. ¿Cuáles son las responsabilidades del comprador en este término? El comprador es responsable de organizar y pagar el transporte desde el punto de entrega hasta el destino final. Esto incluye la contratación del transportista, el pago de fletes, la organización de cualquier transbordo que pueda ser necesario. El riesgo se transfiere al vendedor. El riesgo se transfiere del vendedor al comprador en el momento de que la mercancía sea entregada al transportista en el lugar acordado. Desde ese momento, pues el comprador asume todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía, igual que en el Edgewater, y el comprador es responsable de gestionar el despacho de aduana en el país de importación, así como pagar cualquier arancel o impuesto que corresponda. Si la entrega se realiza en las instalaciones del vendedor, el vendedor es responsable de cargar la mercancía en el vehículo proporcionado por el transportista del comprador. Si la entrega se realiza en un lugar distinto a las instalaciones del vendedor, como un puerto, aeropuerto, terminal de transporte,
El vendedor no es responsable de descargar la mercancía del vehículo de transporte que se utilizó pues para llevarla hasta ese lugar. Ventajas para el vendedor en este término es la flexibilidad, ¿sí? El vendedor tiene más control sobre el proceso de entrega en comparación con otros incoterms como el Escort. Además, el término pues, FCA puede utilizarse para diferentes modos de transporte, lo que lo hace muy versátil. Y el riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía es entregada al transportista, lo que limita la responsabilidad del vendedor. Y las ventajas del comprador es que tiene la libertad de seleccionar el transportista y también de negociar los términos del transporte, lo que pues puede resultar en costos de transporte más bajos o en un servicio más adecuado a sus necesidades. Al utilizar el FCA, las responsabilidades de cada parte están claramente definidas, lo que reduce el riesgo de malentendidos, ¿sí? Desventajas es que si se utiliza el transporte multimodal, es importante que las partes acuerden claramente en qué punto se consideran que la entrega ha sido realizada para evitar confusiones. Y aunque no es obligatorio para el vendedor contratar un seguro, el comprador puede optar por asegurar la mercancía desde el momento en que el riesgo se le transfiere para protegerse en caso de pérdidas o daño durante el transporte. Esta es una opción muy popular en las transacciones internacionales debido a su flexibilidad y claridad en la división de responsabilidades entre el comprador y el vendedor, y pues permite que el comprador tenga el control sobre el transporte principal, ¿sí? Mientras que el vendedor se encarga de las formalidades de la exportación y de la entrega al transportista en el lugar acordado. ¿Dudas de estos dos términos vistos hasta ahora? Listo, entonces continuemos. Bueno, les decía que teníamos la clasificación de los términos que se utilizan para todos los modos de transporte y tenemos los que se utilizan solamente para el marítimo y fluvial, sí que son exclusivos. Dentro de este tenemos el FAS, ¿sí? Free, que significa libre al costado del buque. El término FAS es un incoterm utilizado exclusivamente para el transporte marítimo y fluvial. Bajo ese término, el vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía se coloca al costado del buque, designado por el comprador en el puerto de embarque acordado. A partir de este momento, el comprador asume todos los costos y riesgos asociados con el transporte de la mercancía. Las responsabilidades del vendedor en este término es que el vendedor es responsable de entregar la mercancía en el puerto de embarque, colocándola al costado del buque designado por el comprador. Eso significa que la mercancía debe estar situada en un lugar donde pueda ser cargada directamente en el buque, ya sea un muelle, una balsa o cualquier otro medio adecuado. En este, el vendedor se encarga del despacho de aduana para la exportación de la mercancía, asegurando que todos los trámites necesarios que realicen para permitir que la mercancía sea exportada legalmente. Y también, pues, el vendedor debe proporcionar al comprador la documentación que certifique que la entrega se ha realizado al costado del buque, así como cualquier otro documento que se necesite para el transporte marítimo. ¿Cuáles son las responsabilidades del comprador? Pues el comprador es responsable de seleccionar el buque en el cual se transportará la mercancía y de notificar al vendedor sobre los detalles del buque, incluido el nombre, la ubicación, la hora en la que estará disponible para la carga. A partir del momento en que la mercancía es colocada al costado del buque, el comprador asume todos los riesgos de pérdida o daño, así como los costos adicionales, incluyendo la carga, el transporte marítimo, perdón,
los seguros y los derechos pues, de aduana en el país de importación. Y por último, el comprador pues, es responsable de organizar y pagar la carga de la mercancía en el buque, así como de cualquier otra operación posterior en el puerto de destino. ¿Cuáles son las ventajas de este para el vendedor? Es que el vendedor no es solo responsable de la mercancía hasta que se coloca al costado del buque. A partir de ese momento, todos los riesgos y costos se transfieren al comprador. El término FAS permite al vendedor delimitar claramente su responsabilidad hasta el puerto de embarque, pues simplificando todo su proceso logístico. Y las ventajas de este término para el comprador es que él tiene la capacidad de seleccionar y negociar el contrato de transporte marítimo, lo que puede permitirle obtener mejores condiciones de transporte y seguros. Y el comprador pues puede coordinar la carga de la mercancía en el buque según su propia planificación y necesidades. Las desventajas es que el comprador asume los riesgos desde el momento en que la mercancía se coloca al costado del buque, lo que puede ser riesgoso si el buque se retrasa o si hay problemas en el puerto de embarque. El FAS es aplicable pues exclusivamente al transporte marítimo fluvial, como lo dije anteriormente, pues lo que va a limitar que su uso en las transacciones que involucren otros modos de transporte, ¿sí? Va a ser muy limitado. Por otra parte, tenemos el término FOB, Free on Board, ¿sí? Que significa libre a bordo. Es uno de los términos más conocidos y utilizados en el comercio internacional, especialmente en el transporte marítimo. Bajo el término FOB, el vendedor cumple con su obligación de entrega cuando la mercancía ha sido cargada a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque acordado. A partir de este momento, todos los riesgos y costos asociados con la mercancía son transferidos al comprador. ¿Cuáles son las responsabilidades del vendedor en este término? Es que el vendedor es responsable de entregar la mercancía cargada a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque acordado. Esto incluye el costo, el riesgo de llevar la mercancía hasta el puerto, así como pues también de cargarla en el buque. El vendedor se debe encargar de gestionar y pagar el despacho de aduana de exportación, asegurando que la mercancía cumpla con todos los requisitos legales para ser exportada, y el vendedor debe proporcionar al comprador pues todos los documentos necesarios que certifiquen la entrega a bordo, como el conocimiento de embarque y cualquier otro documento requerido para el transporte y la aduana en destino. Las responsabilidades en este término para el comprador es que el comprador es responsable de seleccionar el buque en el cual se transportará la mercancía y pues de notificar al vendedor todos los detalles de este. También pues que una vez que la mercancía esté a bordo del buque, el comprador asume todos los riesgos de pérdida o daño, así como los costos adicionales, ¿sí? Incluyendo pues todo el tema del flete marítimo, el seguro, los derechos de aduana. El comprador también es responsable de gestionar el despacho de aduana en el país de destino y de pagar cualquier arancel o impuesto que corresponda. ¿Dudas hasta allí? Listo. Vamos a continuar. Yo creo que con estos dos del grupo C, ¿sí? El SFR y el CIF. Y en el próximo encuentro continuamos con el resto de términos. Entonces, por el lado del Incoterm SFR, Cost and Freight, o costo y flete, es un Incoterm utilizado en el comercio internacional para definir las obligaciones y responsabilidades de los vendedores y compradores, ¿sí? Bajo el término CFR, qué pena, el vendedor es responsable de los costos asociados con el transporte de la mercancía hasta el puerto de destino, pero el riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía ha sido cargada a bordo del buque en el puerto de embarque. Las responsabilidades que tiene el vendedor en este término es que el vendedor es responsable de organizar y pagar los costos de transporte marítimo hasta el puerto de destino acordado.
El vendedor debe gestionar y pagar todos los trámites aduaneros necesarios para la exportación de la mercancía desde el país de origen, y el vendedor debe proporcionar al comprador los documentos necesarios que certifiquen que la mercancía ha sido enviada, ¿sí? Las responsabilidades del comprador en este término es que aunque el vendedor pues paga pues por el transporte hasta el puerto de destino, el riesgo se transfiere al comprador en el momento en que la mercancía es cargada a bordo del buque en el puerto de embarque. El comprador es responsable de gestionar y pagar todos los trámites aduaneros necesarios para la importación de la mercancía en el país de destino, incluyendo los aranceles y otros impuestos, y el comprador debe hacerse cargo de los costos de descarga de la mercancía en el puerto de destino, así como del transporte adicional hasta el destino final, ¿sí? Si es necesario. Ventajas que tenemos de este es que en cuanto al vendedor, es el control sobre el transporte marítimo y pues el cumplimiento de la obligación de entrega, y las ventajas para el comprador pues son todos los costos de transporte prepagados y la similitud pues con otros términos, ¿sí? El CFR es similar con los Incoterms como CIF, ¿sí? Que ya lo vamos a ver. Y por último, para el encuentro de hoy, tenemos el CIF, que es un término utilizado en el que el vendedor no solo es responsable de los costos de transporte hasta el puerto de destino, sino también de contratar un seguro para proteger la mercancía durante el tránsito. Sin embargo, al igual que el CFR, el riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía ha sido cargada a bordo del buque en el puerto de embarque. Las responsabilidades del vendedor en ese término es que el vendedor es responsable de organizar y pagar los costos de transporte marítimo hasta el puerto de destino acordado, incluyendo el flete marítimo. El vendedor debe gestionar y pagar todos los términos aduaneros necesarios para la exportación de la mercancía, y el vendedor debe contratar un seguro de carga que cubra la mercancía durante el transporte hasta el puerto de destino. El seguro debe ser por un mínimo del 110% del valor de la mercancía según los términos de la póliza, aunque suele ser pues una cobertura mínima. Y es posible que el comprador quiera obtener una cobertura adicional si lo considera necesario. El vendedor debe proporcionar al comprador todos los documentos necesarios como el conocimiento de embarque, la factura comercial, el certificado de seguro y pues los documentos requeridos para el despacho de aduana en el país de destino. Y las responsabilidades del comprador es que a pesar de que el vendedor cubre los costos del transporte y el seguro hasta el puerto de destino, el riesgo de pérdida o de daño se transfiere al comprador una vez que la mercancía es cargada a bordo del buque en el puerto de embarque. El comprador es responsable de gestionar y pagar todos los términos aduaneros necesarios para la importación de la mercancía en el país de destino, y el comprador debe asumir los costos de descarga de la mercancía en el puerto de destino, así como transporte adicional hasta el destino final. Las ventajas del CIF para el vendedor es el cumplimiento de la obligación de entrega. El vendedor cumple con sus obligaciones al asegurar el transporte de la mercancía hasta el puerto de destino. También tiene un mayor control sobre el proceso de exportación. Ventajas del CIF para el comprador son costos de transporte y seguro prepagados, igual que el CFR, qué pena, y la reducción del riesgo financiero. Desventajas de ese término son pues los riesgos asumidos por el comprador y las limitaciones pues que solamente para transporte marítimo. ¿Dudas o inquietudes de estos términos? Bueno, entonces para el próximo encuentro vamos a continuar con el resto de términos que nos faltan y con el término y características de los contratos de transporte, ¿sí? Si no quedan pues dudas,
nada más por decir, pues damos por finalizado el encuentro del día de hoy. Muchas gracias por conectarse, que pasen una feliz noche. Gracias, instructora. Buenas noches.